Hola, soy la Basmati y de nuevo estoy con vosotros. Estoy hablando de pintores realistas y de artistas realistas y sin embargo se me ha olvidado hablaros de lo que es el realismo. Entonces, he hecho, siempre digo que intento que voy a ser corta. Quiero hacer una pequeña introducción de lo que supone el realismo como cambio de paradigma, porque no, ya sabéis que no hay nada por generación espontánea. Entonces, de nuevo repito que cuando en 1848 Karl Marx publica el manifiesto comunista, hay un antes y un después, porque supone una grandísima influencia en las artes. Yo siempre digo a mis amigos cuando discutimos de estos temas que realmente... Ay, esperad, subir la pierna porque estoy encima de un sillón. Cuando hablamos de este tema, que realmente eh, mi pierna, que lo que hace es un análisis económico. Y yo no es que sea partidaria o no partidaria, porque creo que se confunde mucho la parte con el todo. O sea, que cuando se habla de Rusia, o se habla de China, o se habla de Cuba, la gente no se da cuenta que son modelos económicos. Estamos hablando de modelos económicos que entre ellos se parecen como un huevo o una castaña. Nada. Porque, entre otras, Marx lo que hace es un trabajo, aparte de un análisis económico, que lo que critica es las circunstancias que se están dando en ese momento y que sigue en pie porque de alguna forma la mitad de la humanidad vive bajo los umbrales de la pobreza. Esto no es el tema que vamos a entrar aquí, pero bueno, como tiene repercusión en la literatura, os voy a dar una pequeña indicación. Hay un antes y un después porque a partir de este momento va a haber muchísimas revoluciones de obreros, porque ya sabéis que se han dado las revoluciones en Europa, en Francia, se ha dado la revolución agrícola, la industrial, como en Inglaterra. Entonces, claro, las ciudades están llenas de miles de campesinos que han abandonado sus casas, que muchos de ellos han conseguido prosperar, pero otros, muchísimos, viven envilecidos, llevando una vida embrutecida, perseguidos por la justicia y bueno, con unas calamidades espantosas. Y los artistas no son ajenos. Y el realismo del que os voy a hablar ahora no soy ajeno, porque precisamente lo que reivindica es el arte no está para escapar como el romanticismo. El arte está para hablar de la actualidad, de lo que nos pasa a nosotros, de lo que nos pasa a todos los seres humanos. Y sobre todo, el arte tiene que hablar de lo que pasa también en las ciudades, aquí y ahora. Y bueno, ese es el realismo. Y ya veréis, siempre adelanto el final, cómo cuando se habla de otros términos, impresionismo, etcétera, etcétera, todos giran en torno al realismo. También os quiero hacer una aclaración. Y es que muchas veces la gente, incluso hoy día, nosotros en arte decimos figurativo, abstracto, etcétera, ¿no? Pero la gente, sin embargo, dice, no con mala idea, sino por desconocimiento. Esto es realismo, claro, cuando dice realismo, está apelando a esta época histórica y a este movimiento en concreto que nada tiene que ver con que para ellos es figurativo. Entonces hay como mucho equívoco con ese tema. Siempre lo ha habido con los temas de arte porque hay un desconocimiento general, pero bueno, yo pienso que algunas veces también ese desconocimiento se fomenta porque hay muchos coleccionistas, etcétera. Pero bueno, ese tema ya hablaremos en otro momento. Estamos en el realismo, estamos a mitad del siglo XIX. Marx ha hecho el manifiesto comunista y va a tener una grandísima repercusión. Va a generar un cambio de paradigma en el arte y en todo. En los obreros, los movimientos, bueno, en todo lo que va a venir después. Y como no, la revolución de 1848, que ocurre en Francia y que, bueno, el mismo año de la publicación, porque ya es un hervidero, Marx lo publica en Inglaterra y esto ocurre en Francia, donde por primera vez en esa revolución de 1848, que me parece que después va a ser la incorporación de Luis Bonaparte después de esta revolución. Mira, en el siglo XIX me acuerdo de algunas cosas, pero al 100% creo que sí, ¿no? Bueno, hay una revolución en 1848 y por primera vez los obreros se distinguen del resto de formaciones políticas burguesas, ¿vale? En la jornada revolucionaria. Ellos ya son alguien, ya son una parte. Hay una inquietud ya. Bueno, después de esto sube Luis Bonaparte al poder, como he dicho, y los franceses dicen, desde la Revolución Francesa hasta esta revolución de 1848 hay un antes y un después. Las cosas han cambiado.
han cambiado los conceptos, la forma de percibir la realidad y, por supuesto, las agitaciones sociales que van a venir a partir de entonces. Ya sabéis que tanto fascismo como socialismo son hijos del liberalismo. Estamos en plena época del liberalismo, del capitalismo salvaje. Bueno, en 1840 hay un grupo que se autoproclama. En todo este contexto está el movimiento realista, que es realmente de lo que os quiero hablar. Ya he hecho la introducción, la sinopsis, que se autodenomina realista. Ellos dicen que ellos quieren escapar de ese subjetivismo que se potencia tanto en el romanticismo. Y de hecho ellos van a hacer el romanticismo le daba, por ejemplo, en los paisajes le daba muchísima importancia a cómo tú percibías el paisaje, no exactamente el paisaje como era. Los realistas no, los realistas te van a hacer el paisaje tal cual es, lo cual no quita que se van a mitad de la naturaleza, a mitad de un bosque, a vivir incluso para percibir la naturaleza en su totalidad. O sea, no sé cómo decir, no creáis que no deja de ser sensible, pero dado y como están las circunstancias, las clases sociales, el mal reparto de la renta, los artistas están tomando parte o sea, están comprometiéndose con lo que está pasando. Y bueno, ya hablé ayer de Gustave Courbet y de que cuando se hace que es en esta época, cuando os hablaré mañana de otros realistas que son muy, muy interesantes, de una escuela, la escuela de Havre, y os hablaré de algunos que son muy, muy interesantes. Y este Gustave Courbet, cuando se hace la exposición universal en París, pues le eligen unos cuadros sí y otros no. El jurado, y él le dijo, muy bien, vosotros elegís lo que os dé la gana, que yo ahora, al lado de la exposición, alquilo un local y me hago yo una exposición para mí, y pone un cartel que dice realista, toma ahí, iniciativa, el realismo le puso. Bueno, ya os he dicho lo del concepto, que el realismo no es exactamente figurativo, que no tiene nada que ver, que el realismo es un movimiento de una época y bueno, y que ellos huyen del escapismo de los románticos. Y después Baudelaire, que está en esta época, y también reivindica, porque el concepto realista le gusta, la sensibilidad del momento. Él dice que por favor, que los artistas que pinten lo contemporáneo, que pinten lo que está ocurriendo ahora, y que por favor pinten lo que ocurre en la ciudad. Yo estoy de acuerdo totalmente. Que Baudelaire dice que el arte hable de la vida presente y que lo haga sin cortapisas, que no muestre una realidad amable, cursi, sino que muestre lo que hay, cómo lo están pasando canutas miles de personas. Que no sé, que haga yo qué sé, una muestra de lo que está pasando, de lo repulsivo, de lo anónimo, sin ningún tipo de filtro. Y no solamente la cara amable porque ya sabéis que la burguesía, a principio, la primera mitad del siglo XIX, determinados temas escabrosos no se tocaban, porque como eran los consumidores, esta nueva clase social que sustituye a los nobles, pero no les gustaban los temas melodramáticos. Entonces todo tiene que ser como bien pensante. Ahora no. Ahora, a partir del siglo XIX, están diciendo, por favor, hay una demanda social, que se muestre lo que está pasando, que muestren, por favor, los artistas, que son como los receptores del ecosocial, que muestren lo que ocurre. Bueno, y lo hacen, ¿eh? Y lo hacen. Que una sociedad, yo qué sé. También os voy a decir una cosa. En el realismo convergen una serie de aspectos. Por un lado está la filosofía del positivismo. Ya sabéis lo que es el positivismo. Para los positivistas somos pura química. O sea, un individuo no juega ni el carácter ni nada. Todo es genética. Bueno, en aquella época la genética no había tanta, pero todo es química. Si tú tienes no sé qué, eres no sé cuánto. Yo creo que hay mucha gente que todavía sigue por ahí, por el positivismo. Hay muchísima fe en el progreso, pero es otro nuevo estilo de vida donde Dios ha muerto, donde está Nietzsche. En fin, hay una grandísima fe en la ciencia. Yo qué sé, el arte quiere mostrar una sociedad que ve, que siente, que piensa y que sueña de una forma nueva. Anda que no es bonita esa frase, ¿eh? Y bueno, y deciros, ahora voy a decir la fuente. Calvo Serrayer dice que si consultas cualquier manual de arte o de literatura del siglo XIX te van a salir una serie de epígrafes. Ya sabéis que esto de historia del arte le gustan mucho las etiquetas, pero bueno, en este caso Calvo Serrayer es muy sensible, a mí me gusta. En este caso es adecuado, porque también hay que sistematizar y la gente de fuera no se enteraría. Pero vamos, por favor, aprenderlo y olvidarlo. Y entonces dice que cuando se habla en el siglo XIX de naturalismo, impresionismo y postimpresionismo, se está hablando de realismo.
todo gira en torno al realismo, a que por favor se pinte la actualidad, se muestre la actualidad. Y bueno, pero sin embargo ese movimiento, o sea, en fin, me hubiera gustado, yo sabéis que vengo también de literatura, me hubiera gustado, yo qué sé, mostraros el libro de Conrad, porque también es de esta época, y que le pega un palo a la metrópoli inglesa, que estamos muy cursi, todo el mundo hablaba muy bien, ¿no? Y entonces muestra lo que hace Leopoldo II en el Congo, ya sabéis que hace un genocidio, porque Leopoldo II dice que el Congo es suyo, y era suyo, particular, no era del Estado, ¿eh? Hace unas barbaridades, le corta la mano. Si tú todos los años no le das un colmillo, se hace el rey más rico de toda Europa. Si los pobres negricos no le dan un colmillo, oro, no sé qué cosa, le cortan una mano, o le cortan una mano al niño, a la mujer. Bueno, una cosa, en fin, otro día hablaremos de eso. Pero me gustaría hablar un poquito de literatura, porque la intención era hablar de arte y de literatura. Bueno, el realismo defiende la primacía de la realidad del arte y de alguna forma después el postimpresionismo quiere quitar todo eso que estoy diciendo. Pero bueno, estamos en la segunda mitad del siglo XIX y para entenderlo, entender la evolución de la vanguardia de la segunda mitad del XIX y del XX, hay que entender lo que es el realismo. Mañana os hablaré de más pintores realistas, os van a encantar. Bueno, that's all. Besos.